Vamos a continuar ese tema 1 y lo vamos a hacer sobre la necesidad de una metodología no lineal. En la actualidad hay que hacer una revisión profunda sobre cuál es la metodología que hemos venido utilizando en los últimos años y la posible conveniencia de revisar el constructo teórico que nos ha permitido el hacer propuestas que nosotros entendemos y vamos a intentar trasladaros en este curso, que están muy alejadas de lo que los deportistas necesitan en la actualidad. Cuando vamos a abordar un proceso de enseñanza-aprendizaje, casi siempre hemos puesto el énfasis en lo que se refiere al proceso de enseñanza. Hace tiempo que nosotros nos venimos planteando que antes de poder diseñar un proceso que sea eficaz de enseñanza, primero hay que entender cuáles son las bases y cómo aprenden nuestros deportistas. Si no entendemos cómo aprenden, difícilmente vamos a poder construir procesos que les induzcan a adquirir nuevos conocimientos, a mejorar su capacidad motriz, a mejorar su capacidad para regular las emociones o a tomar buenas decisiones. Para poder entender cómo aprende el ser humano, tenemos que acudir a las teorías del aprendizaje, que básicamente se han englobado en dos grandes bloques, los que hemos llamado las teorías conductistas y las que hemos llamado las teorías cognitivas. Los modelos por los cuales nosotros hemos guiado básicamente han sido modelos más cercanos a la psicología conductista, puesto que estos parten de los primeros estudios que se hicieron con modelos de investigación animal, o sea, los estudios de Pavlov, de Skinner, bueno, todos los grandes investigadores que históricamente comenzaron a estudiar sobre el aprendizaje y lo hicieron pues no con seres humanos sino con animales. Nosotros luego lo que hicimos fue trasladar esa metodología de entrenamiento al ámbito humano y empezamos a adquirir cierto conocimiento de cómo realmente las personas aprenden. No obstante, hay que decir que tanto esas teorías más asociativas, es decir, el ser humano funciona porque responde a estímulos, ¿no? Como cuando al perro se le da una golosina y ese refuerzo o esa recompensa que el animal obtiene le hace asociar el momento en el que aparece el estímulo con el hecho de que va a obtener la recompensa. Bueno, el ser humano es obvio que también funciona por sistemas de recompensas, pero tenemos otros mecanismos cognitivos que no tienen los animales que nos permiten planificar nuestra conducta, monitorizar nuestra conducta y, por tanto, también anticiparnos a acciones futuras imaginando cuál puede ser el curso de acción. Esta vertiente no es tan fácil de interpretar desde las teorías conductistas, sin embargo, sí lo es desde las teorías cognitivas. En las primeras no se hace o no se le presta atención o no se cree en la imagen mental, y en la segunda, en las teorías cognitivas, la base fundamental es entender que el ser humano es capaz de generar imágenes mentales de su mundo, de su entorno, y por lo tanto gestionar esa información para poder responder al objetivo que tiene en curso. Son dos formas diferentes de entender el aprendizaje, pero sí que es verdad que tanto una manera como otra permiten explicar ciertas conductas que se dan en el entorno deportivo. Nosotros buscamos recompensas y a veces asociamos estímulos con esas recompensas, pero también hacemos uso de otros mecanismos cognitivos más complejos basados en esas representaciones mentales que también son importantes. Por ejemplo, los planteamientos tácticos que nos permiten la lectura de un bloque directo, cuando tratamos de identificar si el defensor se va a comportar pasando el bloqueo por delante o por detrás, si el jugador que está en posición en el lado fuerte va a hacer la ayuda o no va a hacer ayuda. En definitiva, entendemos que son dos formas absolutamente complementarias de aprender. Quizá el extremo más acentuado de las teorías cognitivas sea el constructivismo, que también nos ha permitido implementar ciertas estrategias en el campo metodológico de la enseñanza de baloncesto. Recientemente
Sobre estos antecedentes se han desarrollado teorías que, aunque bien tienen el origen ya en los años 60 en la psicología de Gibson, se han desarrollado de una manera mucho más contundente probablemente en las 2 últimas décadas. Estamos hablando de las teorías de la complejidad. Los antecedentes de esas teorías de la complejidad, de las que vamos a hablar a continuación, pues son la teoría del caos, la teoría de los sistemas dinámicos complejos, o como decía, la propia psicología ecológica de Gibson. Pero por otra parte, también es importante no olvidar que en los 20 últimos años ha habido un avance importantísimo del conocimiento en el ámbito de la neurociencia cognitiva. Y aunque a veces puede parecer que los defensores de unas teorías u otras podrían estar de alguna manera en contradicción, nosotros creemos que en realidad son formas diferentes de interpretar cuáles son los procesos de aprendizaje y cuáles deberían de ser las pautas metodológicas para inducir esos cambios en el comportamiento del deportista. Hasta ahora ha habido una concepción muy reduccionista a la hora de afrontar la enseñanza, porque lo que hemos hecho es analizar aspectos de rendimiento deportivo de una manera aislada y abordarlos también de una manera específica, pero desconexa de otros aspectos que son determinantes, otros factores que pueden influir en el rendimiento y que en la realidad interactúan de una manera sincronizada. Hemos necesitado una revisión profunda de lo que sería, digamos, la biología del ser humano para entender que los deportistas son organismos vivos que interactúan con el entorno y que es esa interacción permanente que mantienen con el contexto la que les lleva a desarrollar cierto tipo de comportamiento. Nuestros ancestros lo hacían para sobrevivir cuando tenían que cazar o recolectar para poder comer, y el deportista, en un entorno muy particular, lo hace para conseguir objetivos concretos de superar al equipo rival, de conseguir generar una ventaja, de aprovechar o explotar esa ventaja y, por tanto, obtener situaciones de tiro favorables. En defensa, pues serían objetivos contrarios. Si no somos capaces de entender que el comportamiento al final es la interacción entre ese organismo y ese contexto, entonces seguramente tenderemos a hacer un análisis como el que ha sucedido hasta hace no mucho tiempo, muy individual de cada uno de esos factores de rendimiento que luego, como decíamos, interactúan de manera permanente. Por tanto, cada vez hay menos investigadores o personas con cierta solvencia académica o científica que concedan la importancia que pudo tener una metodología mucho más asociativa, pero sobre todo mucho más reduccionista en cuanto a la comprensión de lo que significa el ser humano. Nos vamos a centrar entonces en lo que llamamos los sistemas dinámicos complejos. Un sistema dinámico complejo es en realidad un sistema formado por componentes que no van a interactuar de la misma manera por el hecho de que se aíslen unos de otros. Un sistema complejo está formado por componentes que solo en la interacción, en la sincronización, van a desarrollar un comportamiento colectivo que nunca puede inferirse del análisis aislado de cada uno de esos componentes del sistema. Por ejemplo, tenéis en la diapositiva una imagen de un coche, un vehículo de alta gama y un ser humano. En el primero, podemos decir que hay componentes que evidentemente interactúan, pero no podremos decir que es un sistema complejo. ¿Es un sistema complicado? Sí, pero complicado no significa complejo y ahora vamos a dar alguna explicación más de cuáles son las razones para entenderlo así. Los sistemas son dinámicos por el hecho de que no permanecen estables, o sea, fluctúan en el tiempo, varían, se van modificando. Son complejos porque no responden a sistemas de ecuaciones lineales.
En un coche, si tú pisas el acelerador, en la medida en que incrementes la intensidad de la pisada sobre el acelerador, aumenta la velocidad del vehículo de una manera proporcional. En un sistema complejo, el cambio de una modificación de uno de los componentes del sistema puede alterar la estructura general del sistema y además puede provocar cambios que son impredecibles. Es decir, si yo entreno el doble de tiempo, ¿voy a conseguir el doble de rendimiento? La respuesta la tenéis simple, es un no rotundo, porque si no todo el mundo conseguiría mejorar el rendimiento de su equipo solo por el hecho de incrementar el tiempo. ¿Qué duda cabe que si uno entrena poco, las probabilidades de conseguir un volumen de práctica suficiente son tremendamente pequeñas y por tanto es difícil que se pueda conseguir una mejora significativa del rendimiento de los deportistas? Pero el hecho de que tú dupliques la cantidad de horas que dedicas a entrenar no va a representar una mejora multiplicada por doble carga, doble rendimiento. Que esto es como funcionaría una ecuación lineal. Por lo tanto, cualquiera de las leyes de la física, masa por aceleración, como tenéis la diapositiva o cualquier otra, son ecuaciones lineales. Los sistemas complejos no responden a ese tipo de ecuaciones y por lo tanto pues son más difíciles de interpretar, ¿verdad? Vamos a ver algunas de las diferencias sustanciales entre sistemas lineales y no lineales. En primer lugar, decíamos que en los sistemas lineales los cambios esperados son proporcionales. En la medida que se varía la dimensión o la magnitud de uno de los parámetros, el conjunto del sistema experimenta un cambio que es proporcional. En los sistemas no lineales no sucede así. En los lineales hay una causa simple que puede generar un único efecto conductual. Sin embargo, en los sistemas lineales se puede dar o puede que no, y haya multitud de cambios como consecuencia de una variación. Vosotros imaginar que un deportista tiene un tiro de final de partido y que, por lo tanto, siendo un tiro importante, el jugador lo falla. Dependerá de múltiples factores de cada uno de los subsistemas que componen el organismo, porque el organismo está compuesto de un sistema circulatorio, respiratorio, endocrino, hormonal. Por lo tanto, una modificación de un parámetro que puede afectar, en este caso, por ejemplo, a la autoestima del jugador y puede provocar alteraciones de cada uno de esos sistemas del propio organismo. De tal manera que una misma causa, dependiendo de un deportista, en un momento determinado de su vida, por las circunstancias que le toca vivir, por múltiples factores, le puede afectar de manera muy diferente. Esto en una única persona. Imaginar cuando esto lo comparamos entre múltiples jugadores. Es decir, que un mismo acontecimiento puede alterar el sistema individual, lo que sería un organismo, un deportista, de una manera particular, dependiendo del momento, dependiendo del estado de ánimo, dependiendo del estado de salud, dependiendo de múltiples factores. De los antecedentes, por ejemplo, de si había fallado tiros anteriores, de si era un tiro en un torneo o era un tiro que venía siendo habitual en un partido de liga, múltiples circunstancias diferentes que hacen que el comportamiento sea difícil de predecir. Por lo tanto, como no depende de un único parámetro el rendimiento del sistema como conjunto, sino que depende de múltiples parámetros, pues la dificultad, como decíamos, para predecir el rendimiento se incrementa. Por otra parte, en los sistemas lineales, el ruido, es decir, las variaciones, ¿verdad?, sobre un patrón de comportamiento resultan indeseables. Un coche de pronto empieza a hacer un ruido y nos preocupamos por saber cuál es la pieza que está deteriorada para modificarla y evitar el ruido. Pero ese ruido, esa variabilidad en el ámbito del entrenamiento, cuando hablamos de deportistas, no solo es negativa, es extraordinariamente positiva. Porque la variabilidad, como dijo Bernstein, si la repetición sin repetición, va a generar una capacidad de respuesta variada, adaptable a múltiples circunstancias.
Es decir, que el organismo lo que está haciendo siempre es buscar el cómo ir adaptándose a los cambios ambientales. Y esto nos lleva a otro de los grandes atributos de los sistemas dinámicos complejos, que es la capacidad de autoorganización, la que permite dar la mejor respuesta posible en función de la información que uno recibe del entorno. Nosotros nos autoorganizamos nuestro comportamiento. Es decir, la modificación de las variables contextuales de una tarea me llevan a una interpretación de esa información y a reajustes para encontrar la mejor solución posible en ese contexto particular, y por tanto nos lleva a pensar que no hay respuestas que sean ideales per se. Esta práctica reiterada y repetitiva de un mismo movimiento que creemos que se produce siempre de la misma manera, o que intentamos a través de la automatización que se realice de la misma manera, dista mucho de la manera en que el organismo de un deportista se comporta en un contexto deportivo real. No hay dos situaciones que sean iguales, pueden parecerlo, pero hay variaciones mínimas desde el punto de vista espacial, desde el punto de vista temporal, desde el punto de vista de la propia orientación corporal, de la trayectoria, de velocidad. Sí, son tantos parámetros que en definitiva no hay dos situaciones que sean iguales. Por lo tanto, lo que hay que intentar es generar una capacidad de respuesta variada y además una capacidad de respuesta inmediata en función de los estímulos que percibe el deportista en cada uno de los momentos de partido. Como sabéis, esos momentos de partido cambian en milisegundos, y lo que en este instante podría ser adecuado dentro de 500 milisegundos o de un segundo deja de serlo. Y esa capacidad de modificación, de cambio, de inhibición de una respuesta para organizar otra nueva, esa capacidad de autoorganización no se puede entrenar de ninguna de las maneras a través de una práctica reiterada, repetitiva, constante, permanente, de una acción que hemos extraído a través de la observación de los partidos de competición. Por otro lado, la habilidad de los subsistemas de limitar o influenciar el comportamiento de otros sistemas. Esta era el otro atributo de los sistemas dinámicos complejos que tenemos que considerar cuando vamos a planificar nuestra enseñanza. Cada una de las variaciones sustanciales que nosotros hagamos en una tarea va a modificar desde la información que recibe el sujeto hasta, digamos, las posibles respuestas que ese sujeto tendría que dar para ajustarse al objetivo. Por otro lado, los sistemas dinámicos complejos se basan precisamente en que cuentan con muchos grados de libertad independiente y variables. Sabéis que la robótica ha tardado muchos años en conseguir reproducir movimientos que sean fluidos, por ejemplo, de un brazo, de una pierna, de un robot. La razón es que cada una de las articulaciones tiene sus propios grados de libertad. El hombro, el codo, la muñeca, pero luego dentro de cada dedo, cada una de las articulaciones. Todo esto interactuando con cada uno de los otros rangos de movilidad de cada una de las articulaciones, imaginar cuántos millones de posibilidades se ofrecen. Para trasladar esto a todo nuestro organismo y además pensar en el grado de libertad de una perspectiva mucho más amplia, incluso cognitiva, y cuántas posibles variaciones existen de un mismo patrón de conducta. Son infinitas. Y nosotros estamos yendo a entrenar sobre la base de unos cuantos movimientos estereotipados que hemos observado en deportistas de alto nivel, y hemos concedido una importancia extraordinaria a la capacidad de reproducir mecánicamente esos movimientos, aislándolos de la necesidad de interpretación de cuáles son los estímulos que disparan la necesidad de utilizar ese tipo de contenidos, ese tipo de acciones específicas, y le hemos aislado, por supuesto, del significado propio que tienen dentro de los juegos. Es decir, toda la carga cognitiva, emocional, nos la hemos quitado de encima. Hemos hablado también de la importancia de entender que los sistemas dinámicos complejos infieren muchos niveles diferentes: hormonal, biomecánico, psicológico. Y otra de las probablemente carencias importantes de la metodología tradicional ha sido que
al haber hecho un entrenamiento de manera muy parcializada de algunos parámetros de tipo coordinativo, etcétera, hemos dejado fuera a otros subsistemas que decíamos interactúan entre sí cuando de verdad el deportista se enfrenta a una situación real. Bueno, pues todo este tipo de atributos nos hacen pensar en la necesidad de remodelar nuestra concepción tradicional que estaba basada en creencias. La creencia es una condición, es una asociación espuria que hacemos entre determinados acontecimientos sin que realmente tenga ninguna base científica sólida. Pero todos funcionamos con creencias. Hemos creído durante muchos años que lo que hacíamos no servía. Y que como no servía porque salían buenos jugadores, no teníamos que cambiar. Bueno, todo ha cambiado la manera de construir los coches, de construir casas, de construir puentes, de construir edificios, grandes infraestructuras, y sin embargo hemos mantenido esta manera de entrenar durante muchos años. Ahora hay una corriente muy poderosa en la literatura que aboga por lo que han llamado la pedagogía no lineal aplicada al deporte. Una pedagogía no basada en los condicionantes, en lo que en la literatura anglosajona, por si consultáis textos, se llaman los constraints. Bueno, hay que decir que pedagogía, desde nuestra concepción, no es la palabra más adecuada porque tiene unas connotaciones fundamentalmente educativas y probablemente haya que hablar más de didáctica no lineal, pero en cualquier caso, para entendernos, lo importante es que es una manera de entender la metodología de entrenamiento desde la concepción del organismo como un sistema complejo que no responde a sistemas lineales. Uno de los propósitos principales de este tipo de metodología es identificar cuáles son los condicionantes que afectan a los sistemas dinámicos de movimiento para poder comprender cuáles son las propiedades emergentes de tales sistemas y de esta manera tener las bases sólidas para una planificación de los procesos metodológicos más adecuados. Hablamos de propiedades emergentes y luego explicaremos qué es esto de emergente, pero en definitiva se trata de cada una de las situaciones que generan el contexto de juego, los estímulos que recibe el deportista, permiten el desarrollo de conductas que en esa interacción con el contexto son las que emergen para intentar ajustarse al objetivo. Para nosotros sería importantísimo entender que si vamos a basarnos en una metodología de este tipo, es muy importante tener un conocimiento muy profundo primero de nuestro deporte, del baloncesto. Algo de lo que hablamos ya de manera muy simple y resumida en el primer bloque de contenidos. Y también cómo interactúan los condicionantes que nosotros podemos manipular de las tareas sobre el propio deportista. Porque no será lo mismo hacer una restricción de tipo temporal que hacer una restricción, por ejemplo, en el número de botes o en el número de pases o cuando se combinan. Y sobre esto estamos investigando constantemente, pero aún queda mucho conocimiento por generar, ¿no? El conocimiento del juego y el conocimiento de cómo repercute la manipulación de esos posibles condicionantes o constraints es lo que nos va a llevar a un, digamos, a un entendimiento profundo de en qué medida podemos estar afectando a la toma de decisiones, a la capacidad de adaptación del deportista y, por tanto, a su capacidad de aprendizaje. En el modelo de los condicionantes de Newell, pues tenemos tres grandes bloques de condicionantes. Los que se refieren al individuo, los que se refieren a la tarea y los que se refieren al medio. Imaginar que estamos jugando un partido a 40 grados de temperatura. Evidentemente, esa temperatura va a afectar a diferentes subsistemas orgánicos, ¿verdad? Habrá una aceleración de la sudoración de la piel, un incremento de la temperatura corporal, habrá cambios hormonales, bioquímicos, etc. No será lo mismo que jugar en una pista cuando estamos a 20 grados o cuando, por ejemplo, estamos a 5 grados de temperatura. Por otro lado, no es lo mismo jugar en un entorno donde la superficie agarre suficientemente o una pista que esté sucia y que, por tanto, obliga a adaptaciones neuromusculares y adaptaciones mecánicas
muy diferentes. Respecto al individuo, pues hay condicionantes como, por ejemplo, las experiencias vividas previamente que te pueden llevar a un estado afectivo perjudicial, estás más deprimido, o estás eufórico, o has tenido un mal día en el ambiente académico porque te examinaste y no te salió bien. Pues todo este tipo de cosas indiscutiblemente afectan al organismo, y aunque aparentemente inciden sobre parámetros de un único tipo, ya hemos hablado que interactúan con los otros subsistemas y el cambio afecta al comportamiento general. Y nosotros nos centramos mucho en lo que se refieren a las tareas. ¿Cuáles son los condicionantes que podemos modificar en las tareas, verdad? Podemos modificar el espacio de juego, podemos modificar el tiempo disponible para poder tomar las decisiones, podemos modificar parámetros puramente motrices, condicionar los grados de libertad del deportista, ya sea el atacante o el defensor. El defensor no puede actuar con las manos, las lleva agarradas por detrás. El defensor tiene un balón en las manos, con lo cual tiene limitado su grado de libertad y simplifica el nivel de dificultad para el atacante, que tiene que intentar superarle votando. Bueno, como veis, esto todo se abordará con detenimiento, pero todo esto son los constraints o condicionantes propios de la tarea que un entrenador indiscutiblemente tiene que dominar. Bien, pues todo esto, decía, se basa en dos conceptos que yo creo son importantes y que vamos a recordar. Uno, el de los grados de libertad. Hay que proponer situaciones que generen la capacidad de adaptarse realizando numerosas acciones variadas, pero evidentemente ajustadas al objetivo, y permitiendo que sea el deportista el que de manera continua organice y autoorganice su comportamiento, lo cual implica que va a ser absolutamente imprescindible el permitir un grado de libertad amplio, sobre todo al principio, para que haya una exploración de cuáles son las alternativas adecuadas, y a través del ensayo y error ir, digamos que, potenciando la capacidad de adaptación a esas circunstancias variables después. Luego, la práctica libre, no sistematizada, la práctica en la que el niño explora, en la que no tiene condicionantes establecidos por el propio entrenador más allá de aquellos que definen la propia tarea y que tendrían que estar orientados a conseguir objetivos muy particulares, ¿verdad? Este tiempo es absolutamente imprescindible. Y desgraciadamente hay que pensar que, de manera natural, por el miedo que los niños juegan en la calle, por las circunstancias particulares de los entornos urbanos donde no hay espacios que sean seguros para los críos, por las exigencias académicas que se han multiplicado, por los motivos que todos podéis imaginar, el tiempo de juego espontáneo natural de los niños se ha reducido drásticamente. Y cada vez llegan con más carencias. Carencias no solo coordinativas, carencias perceptivas, carencias atencionales, carencias cognitivas. Ya no juegan a los polis y cacos, ya no juegan a policías y ladrones, ¿verdad? Ya no se suben a los árboles, ya no tiran piedras, o ya no hacen muchas cosas que las generaciones anteriores hacían. Y las carencias son tremendas. Hemos tenido muchas experiencias de jugadores formados de manera autónoma que han autoorganizado su comportamiento en función de los estímulos que han ido recibiendo, porque jugaban en la calle, en los playgrounds los americanos, que también se está perdiendo, por cierto, y hemos perdido esa frescura. Y desgraciadamente, ahora estamos en un momento en el que empezamos a quejarnos de que nos faltan jugadores creativos. Pero la realidad es que venimos entrenando para que sean autómatas. Y lo que tenemos que entrenar es para que ellos tengan la capacidad individual, la autonomía suficiente para gestionar su capacidad de respuesta a las necesidades del contexto. Hay que aprender a generar esos contextos para que el aprendizaje sea guiado, sea conducido en la dirección necesaria en función de las carencias particulares que tienen los deportistas y que varían en función, no de la edad biológica, sino de las experiencias previas o de múltiples circunstancias que hacen que un grupo de una misma edad, de un año para otro, sean diferentes, tengan un nivel distinto. Así que hay que pensar muy bien cuáles son esas necesidades que tienen los niños y a partir de ahí empezar a construir escenarios, que será de lo que poco a poco os iré dando.